Bueno, y es un verdadero honor para este programa contar esta noche con la presencia de Miguel Enrique Otero. Miguel Enrique Otero no necesitaría presentación para las nuevas generaciones, sí. Propietario, fundador del periódico El Nacional, hijo de Miguel Otero Silva, una de las columnas culturales y morales latinoamericanas de todos los tiempos. Y quien ahora, pues, desde su periódico, presidente editor del diario El Nacional en Venezuela, miembro de la directiva del diario Las Américas aquí, pues enfrenta la persecución directa e institucional, o sea, a su institución, a la institución de la prensa, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Miguel Enrique, es un honor tenerte esta noche aquí. Muchas gracias por tus palabras. Después de tantos años que no coincidíamos. Ahora bien, vamos a hablar primero de la persecución a la prensa, la realidad de la prensa en Venezuela en estos momentos. Bueno, un gobierno, esta es una continuación de Chávez, por supuesto, es un gobierno que tiene como objetivo lo que ellos llaman la hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en el largo plazo. Y para eso han desarrollado muchas estrategias, que va desde la violencia física a los periodistas, a los medios, hasta la elaboración de leyes para coartar la libertad de expresión, a la utilización de los medios públicos para amedrentar, insultar a los periodistas independientes, y la utilización de los tribunales para abrirle expedientes a todo lo que es periodismo independiente. De hecho, hay muchos exiliados periodistas, en Miami hay unos cuantos. Y por supuesto, lo último, que es adquisición de medios, lograr copar el espectro radioeléctrico y también medios impresos con medios oficialistas. Entonces es un cerco que cada día es más grave, y la última cosa que hicieron fue que crearon una especie de instituto que depende de la presidencia, con autoridad para censurar, para controlar la información en función de la defensa de la patria, de los enemigos internos y externos. Una cosa que la gran conspiración. Que viene evidentemente del modelo cubano y asesorado por los cubanos. En el caso específico del Nacional, ¿se le impide la importación de papel? Explícale a los amigos televidentes cuál es la labor diaria de ustedes para poder sacar el periódico en circulación. Bueno, Venezuela tiene una crisis económica monumental. A pesar de los ingresos petroleros. Bueno, es que es una cosa insólita. Venezuela en los últimos 12 años ha logrado vender petróleo por el equivalente a 75 planes Marshall. Y de eso lo que nos queda hoy en día es 800 millones de dólares en reserva, una megadeuda de Petróleos de Venezuela, una megadeuda del Estado, una megadeuda interna, y por supuesto un país que lo han convertido en un país importador, aunque nunca fue un país totalmente productor, pero acabaron con las fuerzas productivas de Venezuela, y ese país importador depende de las divisas, y no hay divisas. No hay divisa. Miguel Enrique, ustedes sacaron una fotografía de la morgue de Bellomonte. Sí. A partir de ahí, dirías tú que esa es la gota que rebosa la copa del chavismo para la embestida final contra el Nacional. No, ese es un caso de... Es un capítulo. Sí, eso es un capítulo. Y fue muy curioso esa fotografía, porque nos abrieron un juicio todos los organismos del Estado. Las pruebas del juicio eran unos niños que iban a ir con sus padres y los maestros a decir cómo esa foto los había afectado su psiquis, y el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Central, que iba a presentar un informe. El día del juicio ni fueron los niños, ni fueron los padres, ni fueron los maestros. Y el informe del director de la Escuela de Psicología es que esa foto no afectaba la psiquis de nadie. Ellos pararon el juicio durante 2 años, y después de los 2 años abrieron el juicio, y en una sesión nos condenaron. En una sesión ¿lo condenaron a qué? Una megamulta. Una megamulta. Ahora bien, Miguel Enrique, hay un rumor de que las elecciones municipales en diciembre pudieran ser suspendidas ante el pedido del presidente Maduro de una ley habilitante que le dé poderes extraordinarios, que pudiera gobernar por decreto. Bueno, una cosa no tendría nada que ver con lo otro. Yo sí creo que hay esa posibilidad, pero lo que pasa es que este es un gobierno que está desmoronándose, que está creando una situación terrible, y al final ellos piensan que pueden ser, a pesar de todas las trampas y todas las cosas que hacen las elecciones, que pueden ser derrotados de una manera muy contundente, y todos estos poderes que está pidiendo Maduro, un poco ir hacia una cosa mucho más autoritaria. Pues hay el rumor de que pueden suspender las elecciones, pero es un rumor, todavía eso no está confirmado, porque todo está montado para ir a las elecciones. Lo que sí pasa es que en la situación actual que vive el país, el gobierno se puede ver muy comprometido en los resultados de esas elecciones. Ahora bien, Miguel Enrique Otero, ¿por qué? Y es una explicación
una pregunta que cae de cajón. ¿Cómo es posible que con un 50% de inflación, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, no hay manifestaciones de calle de la oposición como la vimos en el 2004, 2005 y anteriormente? Es una buena pregunta. La verdad es que no es 50%. En alimentos llega al 70%. 70%. Claro, porque la inflación en alimentos es 60%, pero el desabastecimiento hace que muchos productos básicos no se consiguen y entonces se consiguen con los boneros. Y los boneros le ponen un sobreprecio. Claro. Entonces termina siendo Sistema 70%. informal. Exacto. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que de todas maneras el país está en un nivel de crispación gigantesco. Hay protestas permanentes todos los días, pero no hay El factor aglutinante. aquellas protestas de aquellos años eran unas protestas básicamente de la clase media. Y la verdad es que este es un gobierno que ha golpeado mucho a la clase media. Fuera de Venezuela hay 1 millón de venezolanos y son básicamente de clase media. La pregunta es, los sectores populares están dispuestos en un momento determinado a generar una gran protesta, y sería una cosa muy terrible, porque no es lo mismo una protesta de clase media, que es una cosa como organizada, sí, pacífica, que una protesta de sectores populares indignados con todo lo que está pasando, y eso podría ocurrir. Que irían al saqueo, otro Caracazo. Bueno, irían a una cosa mucho más violenta y mucho más confrontativa, y el gobierno no tiene capacidad de contrarrestar una cosa así, porque ellos se supone que son los que, el chavismo se supone que tiene una conexión con el pueblo. Si el pueblo se les levanta, se les acabó su ser, pues. Claro. Miguel Enrique Otero, ¿Nicolás Maduro es el mascarón de proa de un gobierno militar? Yo no lo pondría así. Yo creo que Maduro es un poco la escogencia de la influencia de los cubanos en este proceso, con la muerte de Hugo Chávez, y desde el punto de vista de lo que es ese gobierno, es un gobierno militar en el sentido de que hay, no sé, 2.000 militares en el gobierno y todo lo que significó Chávez. Pero los militares no son solamente esos militares. Hay una fuerza institucional muy grande que está ahí, que está en contradicción con los militares chavistas. ¿Tú crees que quedan militares institucionalistas? Sí, claro, muchísimo. Si no, el gobierno no estaría tan nervioso y tan preocupado. Claro, es una especie de cosa distante de todo lo que es el mundo civil. La gente no tiene contacto. Quizás eso tiene que ver con lo que pasó en el 2002. Y bueno, hoy en día es una cosa como aparte, pero los militares también tienen esposas, hijos, son clase media, viven los mismos problemas que vive el resto de los venezolanos, la inflación, el 70% en alimentos. No es que ellos pueden obviar todo aquello, y hay una crisis muy grande que pasa por también los servicios públicos, la delincuencia, los atracan, les matan a sus familiares, la cosa es terrible. En el último minuto, ¿cuán grave son las contradicciones dentro del chavismo? Muy graves también. Ahí habían dos polos, el polo de Maduro, el polo de Diosdado Cabello, y eso es una confrontación muy fuerte, y la gente de Diosdado Cabello ha ido estando marginada. Muchos dicen que esta batida anticorrupción va contra la gente de Diosdado Cabello. O sea, ahí hay una confrontación muy grande. Maduro no tiene el liderazgo que tenía Chávez, Maduro no tiene la historia que tenía Chávez, Maduro no es militar, y ahí afloran los problemas de una manera muy, muy evidente entre ellos mismos. Miguel Enrique, gracias por venir esta noche. Gracias. Espero que vengamos más frecuentemente. Seguro. Para aprender de lo que está ocurriendo en Venezuela, y sabes que donde quiera que yo esté siempre vas a tener las puertas abiertas. Gracias. Gracias, Miguel Enrique.